Salut à tous, bienvenue à notre cours de français. Bienvenue à la cours de français et nous allons continuer avec les apprentissages de cette langue spectaculaire parce que c'est la langue de la mort en français. Et nous avons préparé un document avec les personnalités de l'histoire française. Qu'est-ce que c'est les personnalités de l'histoire française? Quelles personnes ce sont et pourquoi nous va parler de 13 personajes, porque vamos a platicar de esos personajes que tiene que ver ciertas personalidades con la historia del idioma francés en la historia, por supuesto, cómo se ha ido desarrollando, cuáles han sido los cambios que ha tenido y, por supuesto, los registros del idioma francés. Cuando hablamos de los registros del idioma francés, nos referimos a tres cosas: al registre familiar, al registre courant y el registre soutenu. Esos tres registros o tres tipos de francés no son más que la forma en la que los franceses y nosotros como FLU, como estudiante FLU y profesor FLU, tenemos que aprender también a comunicarnos de forma escrita y de forma pues oral, ¿no? En este idioma del amor, del romance. Cuando decimos el registro y los tipos de francés, no nos estamos refiriendo a si es nivel básico, intermedio o avanzado. En cierta forma, algunos historiadores acerca que han estudiado, ¿no? El desarrollo, el cambio, el origen del idioma francés y todas esas otras lenguas que han enriquecido el idioma francés, dicen que, pues sí, que tiene que ver mucho con el dominio del nivel de francés que nosotros podamos tener. Sin embargo, hay otros que no están de acuerdo con que tiene que ver con el nivel de dominio, sino con el nivel más bien cultural, el nivel de lectura. Sí, todos sabemos que a medida nosotros leemos más, pues de alguna manera vamos aprendiendo más cosas, vamos enriqueciendo y actualizando nuestro vocabulario. Lo mismo sucede en idioma francés. Tenemos, por ejemplo, aquí unas frases y unos verbos para comenzar con esta parte del registre de la langue française. Y tenemos aquí el verbo rire, rire, que es el del verbo rire, del verbo reír o carcajear. Bueno, tenemos tres frases y la primera de ellas, bueno, aparte de que tenemos ahí las frases, también vamos a darnos cuenta de que cada una de esas frases o de estas expresiones han sido escritas, han sido dichas en algún momento por algunos personajes, ¿no? Y por ejemplo, tenemos por acá que dice la primera: quand on vous raconte une histoire drôle et vous si romantique c'est contrastant, vous dites que vous étiez en train de plaisanter, rire en vous marrer. Tenemos tres expresiones, tres frases, digamos, que tienen la palabra rire o rire. Ahora, reír es el verbo básico, ¿no? Reír, reír. Y podría decirse que pertenece el verbo a la lengua courante. O sea, si recordamos todos, en algún momento ya vimos esta parte, pero no nos detuvimos muchísimo a eso. Y por ejemplo, decíamos que en el caso del courant es como cuando estamos hablando del idioma francés cotidiano, cuando hablamos de la forma cotidiana en que nos comunicamos. Y por supuesto, en el francés courant vamos a encontrar todas esas frases básicas que nosotros hemos ido aprendiendo en el vocabulario de día a día, de las frases que hemos ido aprendiendo. Es decir, el francés courant es aquel francés que se enseña a nivel de las academias, de la escuela elemental, de la escuela formal y de la escuela también no formal. Entonces, aquí, por ejemplo, la primera dice: lecteur le jeune, c'est en général, n'est pas assez, c'est marrer. Y tenemos luego que dice: le homme est le seul animal qui pleure et qui rire.
Eso fue por Voltaire. Miren, probablemente a alguien acá le van a sonar algunos nombres de personajes que son escritores, dramaturgos, historiadores, filósofos muy conocidos y que son referente cuando se está hablando de historia, ¿no? Por ejemplo, la primera expresión la dice Marguerite Duras. Marguerite Duras. Eh, directora, guionista francesa, ¿ok? Si no recuerdo mal, Marie Duras. Luego ella dijo, le tort de jeunes, c'est en général ne pas assez, c'est marrer, Marguerite Duras. En este caso, está utilizando la palabra se marrer, que significa lo mismo que rir, ¿ok? Pero se marrer está en lenguaje familiar, o sea, esto es carcajearse, como cuando en español decimos morirse de la risa o matarse de la risa, ¿ok? ¿Por qué se dice que es familiar si nosotros sí lo podemos comprender? Pues sí, sí en español, ¿no? Pero por ejemplo, si alguien le dice se marrea, se escucha un tanto raro y es más fácil entender el verbo rir a se marrer. Es muchísimo más fácil. Luego tenemos el otro que dice el courant, que dice l'homme est le seul animal qui pleure y que equirrir. El hombre es el único animal, miren, que llora y ríe. El único animal, o sea, animales todavía. ¿Quién nos dijo eso? Voltaire. Voltaire, si no, fue filósofo, abogado, historiador, y perteneció a algo bueno, que se llama la francomasonería, ¿no? Entonces, no me extraña mucho, pues, haber sido todo eso, que lo diga que haya tenido esta frase, que es una frase muy utilizada, muy conocida. Bienvenue, Carlos, bienvenue, Geraldine, Cinia, Ah, Melissa López, bienvenue. Ok, bien. Entonces, Voltaire, 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 Voltaire también, Voltaire, 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 Voltaire. Voltaire, exacto. Ah, bueno, usted lo tiene que conocer, ¿no? Ya lo escuché. Sí, fue de la Contrarreforma. eh, Fue muy materialista este señor. Correcto. Sí, sí, sí. Sí, no, entonces no de balde, miren la frase que nos regaló. Le homme est le seul animal qui pleure et qui rit. El hombre es el único animal, decía él, que ríe y llora, que llora y ríe, ¿ok? O sea, no nos podíamos bajar, ¿no? De ese o subir, digamos, de nivel en ese sentido, hablando de los animales. Entonces, sí, y era francomasón, ¿no? Entonces, en ese sentido, por esas razones que no me extraña, pues que haya sido como muy materialista. Luego tenemos lo otro que dice la frase de donde utilizamos rire, que es en el lenguaje soutenu, "Eux dépensent devant s'en garder de placentaire". Y eso lo dijo alguien de apellido Volu, así, Volu, Volu. El nombre es más completo, más largo, Volu, pero acá, miren, utiliza esta otra palabra, placentaire, reír. Aquí, más que reír, es algo placentero. Entonces, si vemos así, el verbo rire, como dijimos anteriormente, aquí lo utiliza Voltaire en el lenguaje courant, o sea, en el lenguaje más cotidiano, más entendible del idioma francés, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros nos ponemos a leer, por ejemplo, a este Volu, que fue poeta y crítico francés, no nos costaría quizás un poquito más entenderlo porque no estaría en frases tan simples como si nos pusiésemos a leer, por ejemplo, a Voltaire, que en cierto modo vamos a encontrar muchísimas más expresiones, más frases
más conocidas para nosotros, más familiares. No que sea francés familiar, pero sí más familiares, porque han sido, digamos, de las expresiones que nosotros hemos ido aprendiendo durante las clases, durante el curso. Entonces, sí influye muchísimo conocer acerca de estos, por eso es que el tema, no, o el subtema de esta primera parte del curso de especialización de los registros del idioma francés es que se llama Les personnalités, creo que era, dans la langue française, los personajes dentro de la historia francesa. Ahora, acá no solamente vamos a mencionar a puros franceses, filósofos, poetas, dramaturgos, historiadores, no, franceses, sino que también vamos a mencionar a otros que no son franceses, pero que sí tuvieron su oportunidad de escribir en ese idioma, que nos regalaron novelas, obras, reseñas históricas, sus críticas, ¿no? Acerca de la evolución, pues, ¿qué más que la evolución humana y todas las cuestiones que han venido surgiendo? Que lo cual pues podemos aprender muchísimo, no necesariamente de historia, sino que podemos aprender precisamente del idioma que nosotros estamos aprendiendo, que estamos estudiando. Saben, cuando, bueno, no me dejarán mentir, pero yo creo que en todas las áreas en las cuales nosotros nos hemos preparado o nos estamos preparando, seguimos preparándonos, siempre van a haber nombres, no solamente en español, libros que de repente dicen, miren, tienen que leer este libro, pero solo se encuentra una versión en inglés, pero solo se encuentra la versión en francés, o sea, no hicieron otra versión. Entonces, ¿qué toca? Bueno, ver usted cómo se las ingenia para poder entender lo que el docente quiere que usted lea, que usted entienda, y es ahí entonces donde vemos que realmente culturizarnos y aprender un poco de todo jamás va a ser desperdicio ni pérdida de tiempo, sino por el contrario, siempre va a ser una forma de alimentarnos culturalmente, por supuesto, académicamente y inversión, una inversión a largo plazo, ¿verdad? En cuanto a los conocimientos. Vamos a ver, si continuamos, por ejemplo, acá, vamos a emocionar más aquí a alguien que sabe de historia. Dice acá, dormir, dormir, el verbo dormir, miren, tenemos a tres, bueno, a dos, porque hay una que realmente me sonaba a que era de San Antonio, esta frase, pero la verdad no pude eh, corroborarlo. O sea, estoy hablando de San Antonio, ¿cómo se llama? De la orden franciscana, San Antonio de Padua, al de él me estoy refiriendo, pero no estoy segura. Entonces, tal vez alguien ahí si sabe, si alguna vez lo escuchó, ha leído de él, entonces puede ayudarme. Dice, je donnerai 10% de votre neveu contre un bon flit fleurant, la lavande, en écraser ne paraît le bonheur suprême. Esta frase está en francés familiar, estaba como anónima, pero yo recuerdo que en el momento la pude haber leído. Pero dice, daría mi 10% de todos mis bienes con tan solo tener una cama así con olor a lavanda, con fresca, limpia y suave. Luego dice, en acrecer ne paraît bonheur suprême, aplastar, o cuando se refiere en acrecer, como cuando nosotros nos acostamos, ¿se han fijado? Se han sentido, ¿no? En los colchones o en algo suavecito, usualmente se aplasta, ¿verdad? Y a veces agarra incluso hasta la forma de donde nosotros estamos. Entonces, en écraser, eso es como aplastar, como encoger, como suprimir. Dice que le parece lo más supremo del mundo, o sea, lo más divino del mundo, el poder ¿qué? Poder llegar y acostarse. Esto, ¿a qué hace si lo vemos de otro modo, qué es lo que quiere decir? Bueno, ¿qué no darían? ¿Qué no darían aquellos que no tienen ni siquiera una cama para descansar una noche? ¿Qué no darían por sentir eso suavecito que quizás nunca han sentido en su vida, eso calientito, ¿no? Y miren ahí, por el contrario, bueno, pues, bueno, no voy a meter en esos lados, mejor hasta ahí. Va, entonces,
más o menos, digamos, eso es lo que quiere decir esa expresión. Está en familiar. Écraser es otra forma de decir dormir, ¿no? Rester, descansar, dormir, écraser. Es más bien como alguien, como cuando le decimos a los animales, échate, el chucho, échate, ¿ok? Eso es écraser, ¿ok? Écraser. Echarse, aplastarse, tirarse es lo más cercano a lo divino. O sea, para alguien que nunca ha tenido esa dicha de sentir algo suavecito, algo calientito. Y a todos, pues, de alguna manera podemos saber a qué nos referimos. Sobre todo por lo que dice esa frase, es que yo más o menos, pero ya no tuve chancecito de buscar más, es que yo más o menos había recordado que era de San Antonio, de la orden franciscana, pero no estoy del todo segura. Va, pero luego dice, por eso es que la dejamos así anónima. Luego dice, tenemos ronfler, c'est dormir, tu ronfler, c'est dormir, tu roncar, roncar es otra forma de dormir o descansar, ¿no? Cuando llegamos a la parte, no va a decir que no ronca. Hay personas que no roncan, ¿será posible? Puede ser, vea. Se ponen algo aquí. Silenciador. Uno Entonces, cuando está dormido no siente. pues sí es cierto, pero hay personas que dicen que los despiertan sus propios ronquidos y digo yo, uy, ¿cómo será? Tan así que le despiertan sus propios ronquidos, imagínense. Pero bueno, veamos acá, dice ronfleur, ronfleur es eso, roncar. Miren una palabra nueva. Se dormir tu, roncar es dormir tranquilo. O sea, cuando usted está roncando es porque ya está en el quinto sueño, ¿verdad? Soñando lo que usted quiere, descansando totalmente. Aunque dicen que cuando soñamos demasiado no descansamos, así es que mejor no soñar. Luego dice, eso fue por Jules Renard. Jules Renard, otro filósofo, dramaturgo, poeta, novelista, escritor, filósofo, investigador francés, definitivamente. Luego dice, tenemos en francés soutenu, mais puis a pu ses membres s'engourdiront, sa pensée s'appuie divans incertain flottant. Este ya está más filósofo y más difícil de entenderlo. Miren, de Guy de Maupassant. Alguien, un personaje clave para leerlo también, para investigarlo, y lo ponen ahí casi que como obligado, saber quién es Guy de Maupassant. Ya vamos a pasar examen. Vaya. En este caso, entonces dice, mire, y dice, es como es un extracto de una obra, y dice, y poco a poco todos sus miembros se fueron entumeciendo, o sea, quedándose dormidos, engurdirant, a lo cual divinamente comenzó a flotar. Y usted dirá, ¿y de qué está hablando? Puede decir, ¿será que se dio un viaje o qué pasó? No, pero soñó, o sea, aquí dice, es del francés soutenu. Y recordemos que hemos dicho que en el francés soutenu lo utilizan muchísimo los poetas, los escritores, los políticos, ¿no? Y pues no está tan perdido el por qué lo usan los políticos. Miren que el francés soutenu es esa forma rara, rebuscada de decir las cosas cuando las podemos decir de una manera más sencilla. Entonces usted se queda, ¿cómo habla? ¿Cómo escribe? Entonces, pero está diciéndole lo mismo que en francés courant, solo que en otra forma. O sea, ¿qué quiso decir? Que cuando comenzó, todos sus miembros comenzaron a quedarse dormidos, a entumeciéndose, eso es durant, es lo mismo que, o sea, comenzó, imagínense a alguien aquí en la baba, se quedó totalmente. Entonces, es lo mismo, solo que con más labia, pues es lo mismo, pero con más labia. Diga, Carlitos. Están fumados, dice uno. Correcto, mira, correcto, exacto. Entonces, algo así es en ese sentido. Ok, Guy de Maupassant, ya lo han escuchado, al señor no es gay, sino historiador y poeta.
hasta donde yo sé, historiador y poeta, francés por supuesto. Vale. Entonces, hasta aquí, por ejemplo, vamos a analizar rire et dormir. ¿En qué sentido? Bueno, cuando nosotros decimos la palabra acá, miren, podemos ir haciendo nosotros nuestro cuadrito. Vamos a ir haciendo acá un cuadrito y conocer sobre esta parte si es fundamental, si es importante, si es bonito. Por lo mismo que yo he mencionado en varias ocasiones que aprender un idioma no tienen que quedarse únicamente en aprender la parte del vocabulario, la cuestión gramatical, fonología, fonética, sino que realmente tener conocimiento de qué personajes encontramos ahí, qué sucedió, o sea, que son temas más que de decir yo puedo, yo entiendo el idioma, de decir, yo conozco más acerca de la historia de otras cosas, ¿no? Entonces, podemos acá poner el verbo rire o rire. Esta sería la palabra courant, ¿no? Vamos a ponerle acá primero courant. Esta. Esta sería la courant, rire. Pero luego tendríamos otra que sería, me sacó de ahí, que sería esta, que sería la de familiar. En francés familiar, la forma de decir, espérense, me salgo del cuadrito. La forma de decir reír es se marrer. Y es como un verbo prenomino, reflexivo, réfléchir. Es un verbo reflexivo. Y luego tenemos la forma que es el soutenu. Espérense, pero tenía que haberlo puesto en orden. Sí, es cierto. Espérenme. Esta va aquí, ya van a ver el desorden que voy a hacer. Pero ya lo voy a arreglar. Yo siempre hago desórdenes, como no tienen idea, pero siempre me las arreglo para arreglar las cosas. A ver si es cierto. Ok, vamos a ver acá. Imagen. Y acá vamos a poner esto. ¿Vale? Aquí no ha pasado nada. Ok. Rire, rire. Y luego tenemos el soutenu, que es, por supuesto, el placentir. Placentir. Ok. ¿Por qué el courant siempre tiene que ir en medio? La palabra, cuando nosotros estudiamos o nos aprendemos esto, y en todos los textos que ustedes vayan a consultar, libros o sitios, siempre va a estar así. Siempre familiar a un extremo, courant en medio y soutenu al otro extremo. Precisamente porque las palabras courant o el francés courant precisamente viene de eso, del francés medio, o sea, del francés cotidiano, del francés, como les dije al principio, el que nos enseña, en el que aprendemos a nivel académico, ¿ok? En una escuela, en una academia. Luego tenemos entonces esto que dijimos que era en este caso se marrer, rigo, placentir, reír, ¿verdad? Reír. Ya de ahí, dependiendo cómo lo vayamos utilizando, en francés familiar puede decir carcajearse, morirse de la risa, matarse de la risa, como hemos escuchado o utilizado en algunos otros casos. Bueno, luego tenemos la otra expresión que es la de enecraser, uy, perdón, lo escribí al revés, en écraser, que eso es lo mismo en francés courant, es lo mismo de dormir, ¿ok? Y, uy, esperen, me salí de aquí, ahí está. Ahorita, voy. No puede ser, no me va a dejar. Permítanme, disculpen. Ahí estas cosas. No me deje escribir. Me lo. A ver, ¿para dónde se fue? No, se me borró. Lo borré. No se me borró, lo borré, ¿verdad? Bueno, él le puede hacer el cuadrito, se lo puede reenviar. Pero lo ideal es que estas expresiones que están aquí
las vayamos nosotros teniendo por cuadritos. Y también vamos a tener la oportunidad de poder, en el siguiente documento que les voy a compartir, vienen una serie de expresiones, son alrededor de 300 palabras, no expresiones, bueno, combinadas realmente, de los tres tipos de francés. Entonces, si hablamos que son alrededor de 300 por 3, entonces son alrededor de 900 palabras, expresiones del idioma francés. Muchas de ellas son conocidas por ustedes porque las hemos ido utilizando en diferentes vocabularios que ya vimos y algunas de ellas probablemente sean totalmente nuevas, pero igual tenemos que tratar de ir pues aprendiéndolas, ¿no? Para enriquecer nuestro francés. Vamos entonces a finalizar acá y la siguiente clase vamos a analizar los otros verbos y expresiones que vienen acá, siempre del francés familiar, del francés courant y del francés soutenu, expresiones como j'aimerais, miren, esta j'aimerais, si ustedes se acuerdan, es de una canción de esta chica que se llama Alice. Sí, Alice, no sé si la recuerdan, pero una vez les puse un videito de esos, entonces ella utiliza muchísimo el francés familiar en sus canciones. Bueno, es tipo pop contemporáneo, ¿no? Entonces tiene que utilizar ese tipo de francés, ¿ok? Bien, mis amis, quedó pendiente entonces, yo les hago el cuadrito y se los envío. Ahí van a disculpar que lo borré, ya no lo pude restablecer. Merci por tu atención y participación. Au revoir. Au revoir, madame. Au revoir. Ah, Au Bye. revoir.